Hola, buenos días, tardes o noches, hermosa audiencia que usa su tiempo para ver mis videos. Espero tengan un buen día y sin más relleno, que empiece el fic. Nota del autor. Hola chicos. Bueno, he venido hoy para anunciar que este capítulo tendrá un total de 14.150 palabras. Y sí, necesito abarcar la mayor cantidad de datos necesarios para que todos entiendan el sistema de magia que estoy haciendo. Esto se regirá con la lógica y pos. Será más interesante para todos ustedes. Si tienen dudas con los hechizos, no duden en escribirlas. Espero que les guste y el siguiente capítulo será el anuncio e inicio del Battle Royale. Sin más, disfrutad. Casa de Alex. Punto de vista, tercera persona. Temprano por la mañana. La mañana en Quo se arremolinaba como sutiles pétalos de un cerezo floreciente. Había paz y pequeños destellos de almas despertando lentamente. Los rayos de luz daban la bienvenida a las pequeñas personas que madrugan para empezar su día. Pero, de entre todas ellas, había una en especial. Una que era iluminada por los propios rayos de luz, que parecían despertarlo adrede. Alex, que se había quedado dormido sobre la mesa, se despertó de manera abrupta, sintiendo el tirón inmediato en la parte baja de la espalda y el cuello. Había pasado toda la noche encorvado sobre el escritorio, con la cabeza apoyada sobre su teléfono, con un PDF de anatomía que había intentado estudiar. Su cuerpo, acostumbrado a las posiciones de combate más extrañas, no estaba preparado para la incomodidad insidiosa de dormir de esa manera. Y lentamente, abrió los ojos, parpadeando para adaptarse a la luz del sol que comenzaba a filtrarse a través de la ventana. Su primer intento de moverse lo recibió con una ola de dolor. Un quejido bajo se le escapó de los labios cuando intentó enderezarse. La espalda le dolía como si cada vértebra estuviera protestando por el maltrato de la noche anterior, y su cuello. Alex movió ligeramente la cabeza, y un crujido agudo recorrió su columna. Era como si el peso del día anterior se hubiera acumulado no solo en sus músculos, sino en lo más profundo de su ser. Esto me recuerda a mis días como militar, pensó para sí mismo mientras lentamente se incorporaba, masajeándose la nuca con una mano temblorosa. La ironía lo hizo sonreír brevemente. Había sobrevivido a combates cuerpo a cuerpo, batallas a muerte, enfrentamientos con armas de fuego y batallas que destrozaban el espíritu, pero parecía que un simple PDF de anatomía había logrado dejarlo fuera de combate. Se estiró con dificultad, intentando aligerar la tensión en sus músculos, y aprovechando eso, tomó su celular y lo guardó en su bolsillo. El entrenamiento de Nagato había sido brutal, sí, pero no era solo eso. El dolor físico que sentía ahora era un eco de una vida anterior, una que había dejado atrás, o al menos, eso creía. Dormir de esa manera, torcido y agotado, había revivido una vieja memoria, uno de esos recuerdos que había enterrado profundamente en su mente, junto con tantas otras cicatrices que aún portaba de su vida pasada. Su vida como Axel. Los recuerdos comenzaron a fluir como un río desbordante. Las imágenes de su tiempo en el ejército eran tan nítidas como dolorosas. Recuerdos. Punto de vista, Alex. Ahora es todo nítido para mí. Recuerdos que alguna vez creí perdidos, caían sobre mí como si de una cascada se tratase. Lo primero que apareció en mi mente fue el vasto horizonte árido del campo de batalla, la sensación del rifle en mis manos, una herramienta de trabajo durante tantos años. En esa vida, había sido francotirador, un soldado entrenado para observar y esperar por sus presas. Pasaba horas, a veces días, esperando su objetivo. Respiraba lento, mantenía la calma, y cuando llegaba el momento, ejecutaba con precisión letal. Guerra de baja escala, la llamaban. Era una manera casi cínica de describir el conflicto. Aunque no tenía la magnitud de las guerras mundiales, no había sido menos brutal. Era una guerra territorial, una lucha por la supervivencia entre su país y los extranjeros que buscaban invadir. Recordaba cómo cada día se levantaba con la expectativa de que tal vez no viviría para ver el siguiente. Recordé a mis compañeros, los hombres y mujeres con los que había luchado codo a codo. Algunos de ellos se habían convertido en sus amigos más cercanos, y juntos habían compartido tanto el miedo como el coraje, bromeando entre disparos y explosiones como si el humor pudiera ahuyentar la muerte. Pero eso, no siempre fue suficiente. La guerra tiene una manera cruel de recordar tu humanidad a través de la pérdida.
Más recuerdos comenzaron a fluir a mi mente, recuerdos borrosos que ya no tenía, volvían a tener cara y pasado. Ahora pude recordar los rostros de aquellos que no lo lograron. Entonces lo recordé la primera vez que uno de mis amigos cayó en combate, algo dentro de mí se quebró, y la sensación de vacío comenzó a hacerse paso dentro de mí. Uno tras otro, los rostros aparecían y desaparecían, convirtiéndose en nombres en una lista que, eventualmente, nadie más que yo pude recordar. Un demonio que se mueve por venganza, hará que la rueda del odio nunca deje de girar. Eso fue lo que Nagato me había dicho cuando entrenamos juntos por primera vez. En ese entonces, Nagato había compartido su propia visión de la violencia, de cómo el odio y la venganza se perpetúan en un ciclo sin fin. Para mí, esa había sido una verdad amarga, pero innegable. En ese entonces creí que no había buscado venganza por cada amigo perdido, por cada vida destruida en esa guerra. Pero, ahora no sé qué decir, ya que ahora puedo recordar cada vida que quite en nombre de la venganza. Una dulce venganza que aún besa mi paladar. Por cada vida que quitaba, me sentía más atrapado, como si fuera imposible salir de ese círculo de muerte. Afortunadamente, fui dado de baja. Aunque no de la manera que muchos pensarían. Mi tiempo en el ejército terminó de forma abrupta, no por una herida en el campo de batalla, sino por una pelea absurda. Había tenido un enfrentamiento con un chef mediocre en una de las bases militares. El hombre, responsable de alimentar a las tropas, había hecho una comida tan lamentable que simplemente no pude soportar más. Estaba cansado de la guerra, agotado, manchado por tanta sangre, y no pude contener mi frustración. Lo golpeé de tal manera que aún recuerdo la sensación de su piel grasienta en mis nudillos, y ese altercado fue la excusa perfecta para mi baja. El ejército me dejó ir, y en ese momento, me sentí libre, pero también perdido. Había dejado la guerra, pero la guerra aún no me dejaba ir. Después de aquello, traté de reconstruir mi vida. No importaba dónde buscaba, siempre me despedían. Todas las noches siempre podía escuchar disparos, gritos agonizantes y explosiones que cargaban consigo miles de muertes de compañeros y aliados. No importaba cuánto lo intentara, siempre pasaba algo que provocaba que las viejas comiencen a sangrar. Pero, ahora lo recuerdo que simplemente lo olvidé todo. Olvidé cada uno de mis problemas de la noche a la mañana. Era como si un candado hubiera echado raíces en mis recuerdos y me permitió ser libre del pasado. Aún recuerdo la cálida sensación que pude sentir esa mañana. Dulces melodías me devolvían la mirada, mientras una gran energía reconfortaba mi cansada alma. Después de eso, irónicamente, me convertí en chef, buscando en la cocina algo de control y propósito. Pasar de ser un francotirador a un cocinero fue un cambio drástico, pero en la cocina encontré una paz que no había experimentado. Desde hacía mucho tiempo, mis habilidades me llevaron a trabajar en grandes restaurantes, donde aprendí a perfeccionar mi técnica, y lentamente, mi personalidad se acopló al nuevo capítulo de mi historia. Esos recuerdos ya no me agobiaban todas las noches, y pude darme la libertad de tener un rasgo de infantilismo en mi vida adulta. Un suspiro pesado escapó de mis labios, interrumpiendo el tren de pensamientos. Mi cuerpo aún dolía, recordándole que, aunque hubiera dejado atrás aquella vida, las secuelas aún estaban presentes. Y estas nuevas memorias me hacían pensar si la persona que vivió mis últimos años, realmente se trataba de mí. Me levanté lentamente, sintiendo como cada músculo se quejaba sin cesar, y caminé hacia el baño. El frío del suelo bajo los pies me ayudó a despejar un poco la mente. Hice mis necesidades y luego miré al espejo, viendo así, un rostro muy conocido para mí, pero que creí jamás volver a ver desde el día en que morí por primera vez. Las cicatrices no eran visibles, pero estaban ahí, escondidas bajo la piel. Estaba confundido, pero simplemente mi mente no pudo procesar todo lo que miraba. No podía discernir que era un recuerdo y que no. Mis ojos pesaban como si estuvieran escondidos bajo el agua. Me incliné brevemente sobre el lavabo, abriendo el grifo para dejar correr el agua fría. Uní ambas manos para hacer el trabajo de un cuenco, en un rápido movimiento, bajé mi cabeza y mojé mi rostro con el frío líquido vital. Una sensación de claridad me azotó por completo, fue como si despertara de un sueño largo y pesado. Me quedé en silencio por un momento más, dejando que el agua se llevara los últimos rastros de agotamiento.
Sabía que tendría que enfrentarme a más desafíos hoy, pero lo haría como siempre, con la misma determinación que me ha mantenido vivo durante la guerra, durante los primeros días en este mundo y la misma que ahora me empuja a luchar por quienes había aprendido a cuidar en esta nueva vida. Con la motivación ahora renovada, levanté la cabeza y me enfrenté al espejo. Pero, cuando creí que ya estaba bien, algo hizo que mi hilo de pensamiento se detenga por completo. El reflejo que me devolvió la mirada no era yo. Y así, permanecí frente al espejo, observando las pequeñas gotas de agua que aún caían lentamente por las mejillas. Me quedé quieto, inmóvil, como si el tiempo en aquel pequeño baño hubiera perdido su significado. Ya que, el reflejo que devolvía el espejo no era el de un simple joven que acababa de despertarse de un sueño incómodo, no, era el reflejo de alguien que había sido más, alguien que había vivido otra vida, otra realidad llena de guerra, dolor y una profunda carga que parecía, hasta ahora, estar olvidada. Yo creí fuertemente haber olvidado este rostro. Pero, ¿por qué pude olvidarlo? Era una pregunta que me quemaba la mente. Durante semanas, desde que había sido reencarnado en este nuevo mundo, había tenido vislumbres, fragmentos, pequeños destellos de lo que una vez fui. Lo único que podía recordar, era mi muerte y sus causas. Pero nada más allá que eso. Hasta ahora, no tomé mucha importancia de eso, ya que, mi supervivencia era mucho más importante que un viejo cuerpo carcomido por la edad. Sin embargo, ahora, las memorias venían con una fuerza aplastante, como una represa que finalmente cedía. Las piezas comenzaron a encajar mientras mi mente escupía recuerdo tras recuerdo, e intentaba dar una respuesta lógica a todos y cada uno de ellos. De repente, mi mente se estrelló sobre el Sacred Gear que portaba, una herramienta poderosa que he llevado desde el Renacimiento. Pero no me detuve solo ahí, ya que, las muzas, las entidades que vivían dentro de él, me habían contado que han estado ahí desde el principio, protegiéndome, guiando mi andar en momentos críticos, pero también ocultando algo. Un recuerdo apareció frente a mí, tan vivido, que casi puedo oírlo. No logramos hacer más que cuidar de tus memorias, pero al hacerlo, caímos en un largo sueño hasta el día de tu muerte. Esas fueron las palabras que me dedicaron el día en que mi padre dejó de existir. Ellas bloquearon esos recuerdos. Cerró los ojos brevemente, un gran peso anidó directamente en mi pecho, y lentamente comencé a temblar. Pero, lo que más me oprimía era la revelación. Las muzas, con su limitado poder en mi anterior vida humana, habían hecho lo que pudieron para mantener los recuerdos más oscuros a raya. Era su forma de protegerme, de impedir que esos recuerdos destruyeran la nueva vida que tanto me costaba reconstruir, de mantener el ciclo del odio alejado de mis sueños. Pero ahora, todo estaba cambiando. Me llevé la mano al rostro, cubriendo levemente ambos ojos, y al hacerlo, el mundo comenzó a distorsionarse. Cerré los párpados con más fuerza, como si con ese simple gesto pudiera contener las memorias que empezaban a filtrarse con más claridad, más fuerza que nunca. Primero, llegó el frío. No era el frío del agua que aún crepitaba en mi rostro, era el frío metálico del gatillo de un rifle. Una Mosin Nagant, mi más fiel compañero durante los años que pasé en el ejército. El metal era suave, casi familiar, como una extensión de mi propio cuerpo. Podía sentirlo nuevamente, el leve temblor de anticipación que recorría mi mano mientras un dedo descansaba gentilmente sobre el gatillo. Era un abrazo frío, pero uno que me había brindado una extraña seguridad, una certeza en medio del caos. El siguiente recuerdo fue el sonido. Un estallido sordo y contenido, un sonido que conocía mejor que cualquier otro, el disparo del rifle, la explosión controlada de la pólvora en su cañón. Ese ruido resonaba ahora en mis tímpanos igual a un simple eco, como un antiguo amigo que volvía para recordarle los viejos tiempos, las antiguas batallas. Cada disparo era una canción, una melodía de destrucción que había aprendido a componer con precisión. Y con ese sonido, vino el olor. El dulce aroma de la pólvora recién encendida, una mezcla de quemado y tierra, de metal caliente y humo que se esparcía en el aire. Era un olor adictivo, uno que me recordaba cada disparo perfecto, cada baja que sumaba a la lista de enemigos caídos. De repente, sentí algo nuevo, algo que antes había sido incapaz de identificar. Una pequeña llama, oscura, etérea, comenzó a titilar en la comisura de mi ojo derecho. Apenas perceptible al principio, pero rápidamente creciendo en intensidad,
esa llama parecía encender algo profundo dentro de mí, algo que no había sentido en años. Un sentimiento casi eufórico, una sensación de placer y superioridad que se apoderaba de mi mente con una ferocidad que me asustaba. Este sentimiento venía directamente de los asesinatos de gente sin rostro que cometí. Todas las bajas que había producido en la guerra, todas y cada una de ellas, no tenían rostro al que pueda reconocer. Pero lo que me asustaba no era su aparente falta de rostros, sino el sentimiento que los acompañaba. Había algo casi dulce en ese recuerdo, algo embriagador en la venganza que había tomado en nombre de los camaradas caídos. Había una justicia retorcida, una satisfacción que me consumía cada vez que recordaba apretar ese gatillo y ver el cuerpo del enemigo caer. Pero justo cuando esa sensación amenazaba con apoderarse, justo cuando esa llama oscura estaba a punto de extenderse más allá de mi ojo, mojé mi rostro con frías chispas de agua del grifo. El agua fría me golpeó la piel como una bofetada, alejándome de los abismos de mi mente. Respiré, hondo, aferrándome a la realidad, volviendo al presente, a la hora. Abrí los ojos de nuevo, mirando ahora sí, mi propio reflejo. La apariencia de la que tanto me he acostumbrado en esta nueva vida. La pequeña llama que logré ver tiempo atrás, se había extinguido sin dejar rastro alguno de su existencia. Pero no podía estar tranquilo. El ciclo del odio. Eso era lo que me consumió después de tantas bajas. Creí que había escapado a tiempo, creí que no me había afectado, pero, con estos nuevos recuerdos, ya no sé en qué pensar. Lo único seguro, era que ahora más que nunca, había estado a punto de perderme en esa espiral de violencia y venganza. Incluso en esta nueva vida, el ciclo había comenzado a mostrar sus tentáculos, arrastrándome hacia la oscuridad. No podía permitirme caer de nuevo. Con un pesado suspiro, dejé que el agua fluyera un poco más antes de tomar una toalla y secarme el rostro. Mientras lo hacía, escuché algo, un susurro suave en el borde de su conciencia. Las voces de las muzas comenzaron a resonar en mi mente, algo más claras que antes. «Lo sentimos, Alex», dijo una de las voces. «Nuestro poder está muy debilitado. Después de ayudarte a condensar tu poder demoníaco, no nos quedó suficiente energía para seguir bloqueando esos recuerdos». Otra voz, más suave, añadió, «En tu vida anterior, hicimos todo lo que pudimos para protegerte. Era lo único que podíamos hacer, bloquear esos recuerdos, esas sensaciones que podrían haber destruido tu mente humana. Pero ahora que eres un demonio, cada vez que usas tu poder, pequeñas fracciones de esa euforia, de esa violencia, se filtran. Te hacen más violento, más cruel en combate». Ante sus palabras, asentí lentamente, comprendiendo lo que decía. Durante mi tiempo en este mundo, había sentido esa creciente violencia, esa furia en combate que no podía explicar del todo. Pero ahora tenía sentido. Era el poder de las muzas, o más bien, la falta de él, lo que había permitido que esas emociones del pasado comenzaran a filtrarse. «Estoy agradecido de que al menos ahora puedan hablarme», murmuré, mientras pasaba la toalla por el rostro una última vez. Sabía que no podía culparlas, esta vez no podía culparlas. Habían hecho lo mejor que podían para mantenerme a salvo, incluso cuando no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. Con un último suspiro, dejé la toalla a un lado y salí del baño, caminando hacia la cocina. Punto de vista, tercera persona. Alex soltó un pesado suspiro mientras abría el refrigerador, encontrándolo prácticamente vacío. «Nada de nada», murmuró para sí mismo, mientras rebuscaba en sus bolsillos en busca del teléfono. Sentía una ligera incomodidad en su estómago, una mezcla de hambre y cansancio, pero también pereza. Y debido a esa pereza, él sentía que no era un buen día para ir de compras. Una vez recogió su teléfono, rápidamente revisó su cuenta bancaria, y para su alivio, había suficiente dinero. Aún recordaba los días en que se preocupaba por cada centavo, cuando recién salía del ejército, pero ahora, al menos, no tenía que preocuparse tanto. Deslizó el dedo por el catálogo de su aplicación de delivery, buscando algo básico. Lechuga, huevos, arroz, tocino, leche, jugo de naranja en caja. Todo iba bien hasta que llegó a las frutas. El precio lo hizo detenerse. «¿Cómo pueden ser tan caras?», pensó, sorprendido. Nunca antes había prestado atención a los precios de las frutas en Japón, pero ahora lo vio claramente.
Colocando los ojos en blanco, negó con la cabeza, intentando centrarse en lo que realmente necesitaba. Siguió añadiendo a la lista, pimentón dulce y picante ahumado, repollo, brócoli, pollo entero, carne de res, carne de cerdo, filetes de pescado, pimienta molida. Gracias a su experiencia, Alex sabía de sobremanera que la pimienta negra era mejor recién molida. Pero actualmente, le es imposible usar el pimentero de madera que tiene en la alacena. Aparte de eso, también pidió vinagre de arroz, salsa de soja, salsa de ostión, panko, tofu, miso, pastillas de curry, queso y, por último, 4 postres del tipo budín. Estos últimos fueron una idea de último minuto que vio por casualidad mientras terminaba el pedido. Aunque eran para las chicas, también se permitió incluir uno para él. Al terminar, se sintió un poco más relajado. Pero eso no era excusa para dejar fríos los fogones. Así que, mientras esperaba el delivery, decidió hacer una sopa ligera con lo poco que le quedaba en la despensa. Se movió con gracia por la cocina, tomando la última porción de miso, un poco de kombu y algo de tofu. En su mente, una sopa miso ligera sería suficiente para pasar el tiempo. Con su único brazo, Alex se movía con precisión. Abrió el paquete del miso, cortó el tofu en cubos suaves, todo fluía con una naturalidad que solo la experiencia podía otorgar. El caldo ligero burbujeaba suavemente en la olla, mientras las algas liberaban lentamente su sabor en el agua caliente. Y aprovechando que prácticamente ya tenía lista la sopa, tomó una pequeña olla con agua y la llevó a fuego medio. El aroma familiar de la sopa lo rodeaba, creando un pequeño santuario de calma en medio de sus pensamientos. La paz no duró mucho. El timbre sonó y Alex fue a abrir la puerta, esperando encontrar al repartidor de siempre. Pero eso no fue así. Para su sorpresa, allí estaba Kiva, con el uniforme de delivery y una expresión de asombro igual a la suya. «Kiva, ¿es este tu trabajo ahora?», preguntó Alex, extrañado. Kiva asintió, sonriendo levemente con un toque de resignación. «Sí, lo obtuve cuando volvimos a Quo. Nosotros no tenemos otra opción que tomar por ahora». Su tono era casual, pero había algo más detrás de esas palabras. Algo que lo confundió. ¿A qué se refiere con «nosotros?», pensó Alex para sí mismo, mirándolo fijamente por unos momentos. «Oye», trató de hablar, pero fue interrumpido por la aparición de Koneko y Asia. Ambas chicas parecían curiosas por la situación actual, y sin nada más que hacer, decidieron acercarse. Al llegar, ambas quedaron levemente impresionadas. Koneko, siempre directa, fue la primera en hablar. «¿Por qué Kiva es delivery?», preguntó, su expresión era neutral, pero había una leve sorpresa en su voz. Alex soltó un suspiro, sin saber muy bien cómo explicar la situación. «No lo sé, tal vez esa idiota lo mandó a trabajar». Su respuesta fue sencilla, y aún así, estaba cargada de una pesada verdad. Asia, siempre compasiva, se adelantó. «¿Podría quedarse aquí, Alex?», preguntó suavemente. Sus grandes ojos llenos de una inocente preocupación. Alex suspiró de nuevo, recordando el pasado, las veces que había tenido roces con Kiva. Si no recuerdo mal, este bastardo siempre fue el chihuahua de Rías, muchos ladridos, pocas mordidas. «Gracias por la oferta, Asia-san, pero», dijo Kiva, deteniendo por completo los recuerdos del muchacho frente a él. «Estoy bien, el edificio del club tiene muchas habitaciones». Kiva asintió, agradecido, y mientras Alex tomaba las bolsas del delivery, él esperó algo. Alex, al darse cuenta de la mirada del rubio, puso los ojos en blanco. «Te dejé una propina desde la app. Gracias por su patrocinio, Kuroichi-san». «¿Por qué me siento estafado?», susurró para sí mismo, mientras miraba al rubio irse con su pequeña motocicleta. Un pesado suspiro salió de la boca del muchacho, ahora con un leve sentimiento negativo. Pero no le prestó mucha más importancia y en cambio, caminó en dirección a la cocina. Él sostenía varias bolsas de plástico. Con una sola mano, y lentamente, comenzó a dolerle los dedos. Así que, rápidamente, fue directamente a dejar las bolsas encima de la mesa. «Necesitaré huevos, pescado», susurró Alex. Mientras buscaba los huevos, Asia y Koneko se acercaron a él, ofreciéndose para ayudar a arreglar las cosas. Apreciando su gesto, Alex sonrió y continuó preparando el desayuno.
El agua de la segunda olla ya estaba en su punto de ebullición, así que cuidadosamente colocó los huevos dentro para que comenzaran a cocinarse. Luego, sacó un bowl grande y lo llenó con 1 litro de agua y 100 gramos de sal. El objetivo de esto era hacer una salmuera para los filetes de pescado. Mientras el pescado reposaba en la salmuera, tomó un sartén de acero y lo calentó a fuego alto. Alex-san, comenzó Asia con su infinita curiosidad. ¿Por qué dejas calentando una sartén y el pescado en esa agua? Alex se llevó la mano a su mentón, como si estuviera pensando en la mejor manera de resumir lo que estaba haciendo. Y asintiendo con la cabeza, comenzó a hablar. El sartén, cuando se calienta a una temperatura superior a la de evaporación del agua, ocurrirá un efecto llamado Leidenfrost. Comenzó, tomando un pequeño cuenco con agua y echando un par de gotas en la sartén. Para saber si está lista, solo coloca un poco de agua, y si comienza a patinar con pequeñas burbujas, en lugar de pegarse en el fondo, eso significa que está listo. Los ojos de Asia y Koneko se abrieron levemente al enterarse, y ahora más curiosas que nunca, decidieron servir como espectadoras la cocina de su compañero. Alex no se detuvo, y colocando una pequeña pincelada de aceite de oliva, la extendió como una fina capa en la superficie de la sartén. Luego, con precisión, colocó los filetes de pescado que previamente sacó de la salmuera y secó con unos paños absorbentes, dejando que chisporrotearan suavemente al contacto con la superficie caliente. El truco está en dejar que la reacción de Mayar haga su magia, susurró Alex, recibiendo asentimientos de sus espectadoras. Esperó pacientemente, dejándolos cocinar durante unos minutos sin tocarlos, permitiendo que la carne se sellara y adquiriera un dorado perfecto antes de intentar voltear con delicadeza. Alex deslizó la espátula bajo el filete y lo giró con un movimiento fluido, revelando una costra dorada impecable que se despegaba de la sartén sin esfuerzo. Mientras el pescado se cocinaba, Koneko decidió ayudar en lugar de solo esperar y comenzó a pelar los huevos. Asia, sin querer ser la única con las manos libres, miró por un leve momento al muchacho. ¿Podrías ayudarme a preparar una tortilla, tostadas y jugo de naranja para Naruko? Enseguida, Alex-san. Una pequeña sonrisa apareció en las comisuras de la boca de Alex, recordando así, al pequeño equipo de trabajo que tenía en su trabajo. Momentos después, sacó los filetes de pescado y los dejó reposar por unos breves momentos mientras sacaba las últimas verduras que le quedaban, un puñado de espinacas y algunos hongos shiitake y champiñones. Tomó una nueva sartén, esta vez más grande y levemente parecido a un wok, y lo dejó calentar a llama alta. Cortó rápidamente los ingredientes y los lanzó a la sartén, añadiendo un toque de aceite de oliva y un chorro de sake. El fuego saltó en la sartén cuando el alcohol se evaporó, creando un pilar de llamas que subió por un instante, iluminando la cocina. Las llamas fueron impresionantes, pero Alex permaneció impasible, concentrado en saltear las verduras sin perder el ritmo. Sin embargo, Koneko y Asia no compartían esa calma. Se miraron entre sí, con ojos muy abiertos, alarmadas por el repentino espectáculo de fuego en la cocina. Koneko salió disparada hacia el extintor que reposaba en una repisa al otro lado del comedor, mientras Asia humedecía un trapo, preparada para apagar las llamas. Alex, al percatarse de la confusión, soltó una carcajada profunda y resonante. Aún riendo, agitó la sartén con destreza, y el fuego comenzó a menguar poco a poco hasta que desapareció. Koneko y Asia se detuvieron, sin saber si sentirse aliviadas o avergonzadas. Tranquilas, todo bajo control, dijo Alex, aún sonriendo y levantando su pulgar. Finalmente, el desayuno estaba listo. El aroma del pescado, las verduras salteadas y la tortilla llenaban la cocina. Alex se secó las manos y fue a despertar a Naruko. La pequeña se acurrucaba bajo las sábanas, pero al sentir la mano de Alex y escuchar su voz, sus ojos se abrieron y una sonrisa cálida iluminó su rostro. Oni-chan, murmuró, llena de alegría por verlo. Alex la llevó al baño, dejando que se preparara mientras bajaba las escaleras, recordando algo importante. Los postres. Miró rápidamente la bolsa donde los había escondido. Por suerte, los pudines seguían allí, intactos, y Alex los ocultó de nuevo discretamente, preparando la sorpresa para más tarde. Cuando Naruko bajó, ya todo estaba listo. Las chicas habían servido la comida y se sentaron alrededor de la mesa. El desayuno fue cálido, lleno de risas y pequeñas conversaciones que fluían con naturalidad.
Por un momento, el caos y la lucha que habían caracterizado las vidas de Alex y las demás parecían haber desaparecido. La calidez del hogar, el sonido de las voces y el sabor de la comida se combinaron en un instante de paz. Alex se sentía satisfecho, no solo por el desayuno, sino por la pequeña felicidad que había en ese rincón del mundo. Después de tantas guerras, tantas pérdidas, esto se sentía como una recompensa. Cuando terminaron de desayunar, Alex se levantó y con una sonrisa, y sacó la bolsa con los pudines. «Tengo algo para todos», anunció, sacando los postres y repartiéndolos uno a uno. Las chicas recibieron sus pudines con alegría. Naruko, especialmente, abrazó el suyo con una sonrisa tan brillante que podría rivalizar con el mismo sol. Mientras disfrutaban los postres, Naruko mencionó que le gustaría ir con Teuchi para ayudar en su puesto de ramen. La pequeña niña le había tomado mucha confianza y cariño al hombre anciano. Alex asintió, comprendiendo el deseo de ayudar de la pequeña niña. Pero, eso era mejor, ya que, ahora irá a entrenar con Nagato y Conan. Después de terminar de comer, Alex comenzó a preparar 3 cajas de bento para más tarde. El contenido era simple, pero nutritivo. Luego de ello, comenzó a lavar los trastes, siendo ayudado por Asia y Koneko. Poco después, todos salieron de la casa bajo el suave resplandor del sol matinal. Alex caminaba al lado de Naruko, con un aire de calma antes de llegar al puesto de ramen del viejo Teuchi. El aroma del caldo caliente se extendía como una cálida bienvenida, invitando a los viajeros a detenerse y disfrutar de la hospitalidad sencilla y reconfortante del lugar. Teuchi, con su semblante de siempre, levantó la mirada cuando el grupo llegó, sus manos ocupadas en barrer el polvo que había en la entrada de su local. «Alex, muchacho», dijo el anciano con una voz que parecía llevar el peso de muchas generaciones, «¿cómo te va? ¿Estás entrenando?» Alex asintió con una leve sonrisa. «Sí, he estado entrenando con Nagato y Conan», respondió, su tono respetuoso pero relajado. Teuchi inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos brillando con un reconocimiento tácito. «Nagato y Conan, 2 seres tan poderosos», susurró levemente. «Pero dime, muchacho», continuó, dejando que su voz adoptara un tono más serio, «¿te disculpaste por las barbaridades que dijiste esa mañana?» Hubo un momento de vacilación en Alex. Las palabras le pesaban en la lengua como piedras, y aunque había hecho lo correcto, los recuerdos aún eran recientes y crudos. Sin embargo, antes de que pudiera articular una respuesta, sintió el abrazo cálido y protector de Asia y Koneko, quienes lo rodearon por ambos costados, aliviando un poco el peso que llevaba en su interior. «Lo hizo», dijo Asia con una voz suave, pero firme. «Todo quedó atrás ahora». Koneko, menos expresiva pero igualmente solidaria, asintió. «Ya no hay resentimientos», añadió con su habitual tono tranquilo, pero convincente. La expresión de Teuchi se suavizó de inmediato. El anciano asintió con una mezcla de alivio y sabiduría, como si entendiera que las disculpas sinceras, aunque a veces difíciles, siempre llevaban consigo una carga de redención. «Bien, bien», dijo finalmente, con una sonrisa apenas perceptible. «Es bueno dejar esas cosas en el pasado, donde pertenecen», terminó, mientras entraba a su cocina para revisar el caldo tan aromático que tenía a fuego bajo. Naruko, con una sonrisa afectuosa, se despidió de Alex con un gesto de la mano antes de entrar al pequeño puesto. Su cabello ondeaba al viento, y su risa ligera llenó el aire cuando comenzó a ayudar a Teuchi con las tareas del día. Alex observó la escena por un momento antes de girarse hacia sus compañeras. Asia y Koneko lo miraron con una calidez inusitada, como si entendieran que, aunque las batallas que enfrentaban fueran duras, las pequeñas victorias del corazón eran igual de importantes. «Vayamos al dojo», murmuró Alex, recuperando el aire de serenidad. Y así, con paso firme, emprendieron su camino hacia el entrenamiento que les aguardaba, mientras los primeros rayos del sol continuaban ascendiendo sobre Kuo, bañándolos en su luz dorada. «Bueno, ¿cuál es el plan para después del entrenamiento?», preguntó Koneko, rompiendo el silencio mientras jugueteaba con un pequeño lazo que adornaba su muñeca. Alex la miró de reojo, sonriendo ante la informalidad de la pregunta. El ambiente entre los tres era cómodo, casi familiar. Después de tanto caos y lucha, estos momentos simples eran reconfortantes. «Supongo que descansar, si es que Nagato y Conan no nos machacan antes», respondió Alex con una sonrisa ladeada. Asia soltó una pequeña risa, cubriéndose la boca con la mano.
Es cierto, el entrenamiento con ellos es siempre agotador, pero me hace sentir más fuerte, ¿no crees? Sí, dijo Alex, pero hay algo en la manera en que Nagato entrena, como si cada ejercicio estuviera diseñado para llevarte al límite. Koneko, caminando con las manos detrás de la cabeza, murmuró. A veces me pregunto si no disfrutan viendo sufrir a sus alumnos. Aún no ven nada, jajaja. La conversación continuó entre bromas y observaciones ligeras sobre el clima, las personas que pasaban y algunos recuerdos de entrenamientos anteriores. Pero, cuando llegaron al dojo de Nagato, la atmósfera cambió. El aire, que antes había sido relajado y jovial, se tensó en cuanto las grandes puertas se abrieron. Nagato los esperaba con los brazos cruzados y una mirada severa. Sus ojos, siempre profundos, parecían evaluar cada movimiento, cada respiración. Llegan tarde, dijo con esa voz grave y resonante que parecía llenar la habitación sin esfuerzo. Alex revisó su teléfono y con un leve pensamiento, puso los ojos en blanco. Son las 7 en punto. Sus pensamientos iban directos a la posible exageración de su maestro, hasta que recordó la primera vez que entrenó con Nagato. El día siempre comenzaba antes del amanecer, y aunque había olvidado, parecía que Nagato no lo había hecho. Alex inclinó ligeramente la cabeza en una disculpa, pero antes de que pudiera decir algo más, Conan apareció, interrumpiendo la tensión. Alex, Asia, vengan conmigo, ordenó Conan con su voz firme, pero tranquila. Oh, oye Conan, estaba a punto de... La voz de Nagato se vio interrumpida de golpe, cuando los ojos levemente cerrados de Conan se pasaron encima de él. ¿Algún problema? Nagato negó con la cabeza rápidamente, conociendo de sobremanera las cosas que ella podía llegar a hacer con esa mirada. Sus hombros cayeron levemente, y un pesado suspiro salió de su boca. Ven conmigo, Koneko, dijo Nagato, caminando en dirección al gimnasio. En cambio, Conan llevó a sus pupilos a una sección contigua al gimnasio, donde ya estaba listo un pizarrón con letras grandes y rojas, donde se podía leer reglas y estrategias. Hoy hablaremos de los elementos, dijo Conan, señalando el pizarrón mientras se cruzaba de brazos. Y de las reglas que rigen el uso del poder demoníaco. Sé que para ti, Alex, los elementos no son tu fuerte, así que también aprenderemos cómo enfrentarlos. Alex asintió, consciente de que, a pesar de no poseer talento elemental, necesitaba comprender a fondo los poderes con los que inevitablemente tendría que luchar. Mientras él y Asia se acomodaban en el suelo, Koneko, al fondo, ya estaba levantando pesas bajo la atenta mirada de Nagato. Los elementos básicos son el fuego, el agua, la tierra y el viento, comenzó Conan, su tono claro y preciso. Cada uno de estos tiene sus propias variaciones directas o derivadas a partir de la combinación de dos o más elementos, como el hielo, el magma o la sangre. Saber esto es crucial para enfrentarte a enemigos talentosos en manipulación elemental. Si careces de estos talentos, como en tu caso, Alex, tu estrategia debe centrarse en anular el catalizador o contrarrestar sus hechizos antes de que te acorralen. Conan empezó a dibujar diagramas en el pizarrón. Cada uno de ellos eran combinaciones entre varios elementos que daban como resultado un nuevo elemento. Pero, el que mejor pudo entender, fue la combinación entre el agua y el viento, que daba como resultado el elemento hielo. Los demás diagramas fueron levemente más complicados, pero eso le dio la idea de cómo las combinaciones de elementos podían volverse impredecibles, y cómo enfrentarlos requería más que fuerza bruta. Cada hechizo elemental tenía una estructura interna, una derivación directa o una combinación entre elementos. Cuando luches contra un usuario de fuego, por ejemplo, tu prioridad será destruir el catalizador, desviar o sofocar las llamas antes de que se expandan. La mayor ventaja de los elementales es su capacidad para controlar el entorno a su favor. Tú, Alex, deberás convertir ese entorno en un obstáculo para ellos. Alex observaba con atención, procesando cada palabra. Conan era implacable en su enseñanza, pero también sabía que tenía razón. Sin el poder elemental a su disposición, necesitaría depender de su ingenio y de su propio dominio del poder demoníaco sin atributo. Y ahora, continuó Conan, mirando directamente a Alex, hablaremos de las combinaciones. Son más peligrosas que los elementos puros, ya que, la combinación está directamente relacionada con el talento y versatilidad de cada usuario. Alex se tensó ligeramente ante las afirmaciones de su maestra, pero, una cálida mano por parte de Asia, calmó levemente sus nervios.
Conan, por otro lado, siguió explicando mientras dibujaba un mapa táctico en el pizarrón, mostrando las fortalezas y debilidades de cada elemento. Era evidente que este conocimiento podría marcar la diferencia entre la victoria y la derrota en el campo de batalla. Pero, antes de que Conan logré terminar su dibujo, la voz de Nagato retumbó desde el gimnasio. «Es hora de comenzar», Koneko, empapada en sudor, ya estaba lista, con una intensidad que casi se podía palpar. Alex se puso de pie, mirando a Conan. Sabía que este entrenamiento no solo era sobre aprender los elementos. «Vamos», murmuró Asia, poniéndose de pie junto a él, con los ojos llenos de determinación. Alex respiró hondo. El entrenamiento recién comenzaba. Al llegar con Nagato, Alex recibió una mancuerna grande y pesada. «Comienza con un pequeño calentamiento», dijo Nagato, mientras le daba una botella de agua a la cansada Koneko. Alex respiró profundamente mientras levantaba las pesas, su mente ya enredada en los conceptos que le explicaban. El sudor comenzaba a perlar en su frente, pero no era solo por el esfuerzo físico, las lecciones de magia elemental y derivada lo tenían en una encrucijada de comprensión y confusión. Mientras tanto, Conan arrastró su pizarrón frente a los chicos. «Debes saber», comenzó Conan con su tono calmado y calculado, «que alguien con magia elemental no es omnipotente, ya que su debilidad es siempre la misma. Necesitan un catalizador para iniciar el hechizo». Alex, con la pesa en mano, levantó la vista, sus ojos mostrando una mezcla de sorpresa y confusión. A pesar de su experiencia, este concepto parecía nuevo para él. Conan no se detuvo y continuó su explicación con una serenidad propia de alguien que dominaba cada palabra que decía. «Por ejemplo», prosiguió, «si un hechizo del elemento agua quiere ser lanzado, se necesita una fuente de agua proporcional a la que el hechizo requiera. No obtendrás un tsunami de una gota de agua». Alex asintió lentamente, su mente trazando la lógica. «Pero», añadió Conan, «puedes crear balas de agua, filos y chorros a presión que son absolutamente letales». Mientras Conan hablaba, Nagato, sin emitir palabra, aumentó el peso de la mancuerna en mano de Alex. El cambio fue súbito y demandante, obligándolo a concentrarse en su fuerza física al mismo tiempo que intentaba procesar lo que Conan le estaba explicando. «El viento necesita obviamente aire», dijo Conan, sin perder el ritmo. «El fuego necesita una chispa mínima para iniciarse. Por ejemplo, el hechizo que Razer te lanzó, requirió una chispa que provocó frotando levemente las puntas de sus dedos». Alex frunció el ceño, recordando vagamente el incidente, pero luego comprendió. El modo berserker que había activado durante ese enfrentamiento había desdibujado los detalles para él. Nagato, sin detenerse, le entregó una mancuerna aún más pesada, instruyéndolo a trotar en su lugar. El suelo del dojo crujió levemente bajo sus pies, pero Alex mantuvo su postura, sintiendo el esfuerzo en cada músculo mientras seguía escuchando. «Los elementos derivados, como el hielo, que es una combinación de viento y agua», continuó Conan, «necesitan ambos elementos para formarse. Una vez creado, recién ahí puedes moldearlo para ser usado como estacas letales, armas contundentes o incluso pulverizarse para que se transformen en una tormenta de esquirlas». Alex respiraba más fuerte, pero mantenía el ritmo, sus músculos tensos bajo el peso de la pesa. Nagato lo observaba con atención, sin emitir juicio, pero con una severidad implícita en su presencia. «Cada elemento tiene su propia fortaleza», dijo Conan, señalando el mapa que había dibujado hasta Haz poco. «Fuego vence al viento, agua vence al fuego, tierra vence al agua, y el viento vence a la tierra. Pero estas reglas no son absolutas. Si un usuario tiene más talento, poder demoníaco y control sobre su elemento, las ventajas pueden invertirse». Alex trató de enfocarse, repasando en su mente la información que recibía de Conan, a pesar del dolor creciente en su brazo y piernas. Fuego, viento, agua, tierra. Cada uno tiene una fortaleza y una debilidad. El viento puede sofocar el fuego al privarlo de oxígeno, prosiguió Conan. El fuego puede vencer al agua si sus temperaturas son absurdamente altas. El agua puede vencer a la tierra al disolverla. Y la tierra puede encerrar al viento al contenerlo. Nagato, con una mirada decidida, se acercó a Alex y le ordenó sin titubear. «Ahora, flexiones», dijo con su tono firme. «Añade peso en tu espalda». Alex, agotado pero determinado, obedeció.
Con la ayuda de Koneko, se acostó en el suelo con las pesas sobre su espalda y se preparó para la siguiente tarea, sintiendo el dolor y la tensión en su cuerpo, pero también sabiendo que este entrenamiento era esencial. No solo para fortalecer su cuerpo, sino para templar su mente, para comprender que, aunque careciera de talento elemental, el conocimiento era su mayor arma. Conan terminó su lección con una nota final. Recuerda, Alex, no se trata solo de quien tiene el poder elemental más fuerte. Se trata de quien comprende mejor su entorno, sus propias capacidades y las de su oponente. Eso es lo que decide las verdaderas batallas. Alex, sudando y temblando por el esfuerzo, asintió. Conan miró a Alex con una expresión seria, sus ojos reflejaban la importancia de lo que estaba a punto de decir. Había un peso en sus palabras, como si lo que él estaba por aprender definiera su capacidad no solo para sobrevivir, sino para enfrentar a cualquier enemigo. Alex, Asia y Koneko, comenzó Conan, su voz suave pero firme, para entender el arte de la magia y el combate entre seres como nosotros, no basta con la intuición. Las reglas que gobiernan el poder demoníaco y los hechizos son tan precisas como las leyes de la física en el mundo humano. No puedes ignorarlas porque te atan a ti tanto como atan a tus enemigos. Así que presten atención, todo hechizo elemental necesita una fuente física. Si quieres invocar fuego, primero necesitas una chispa. No puedes crear agua de la nada, necesitas al menos una gota como iniciador. Los iniciadores son esenciales. Sin ellos, no puedes hacer nada, dijo, levantando un dedo de su mano derecha. El trío asintió, entendiendo levemente lo que Conan quería decir. En cambio, Asia, que estaba en silencio, preguntó, ¿y si no tengo el iniciador adecuado? Entonces no puedes lanzar el hechizo, respondió Conan con simplicidad. Incluso los magos más poderosos están sujetos a esta regla. Te obliga a ser estratégico. No solo tienes que preocuparte de tu propio poder, sino de los elementos a tu alrededor. Conan levantó un segundo dedo. Cada hechizo tiene un costo en poder demoníaco. Entre más grande y complejo sea el hechizo, más poder necesitarás. Si intentas hacer algo más allá de tu capacidad, el hechizo se descontrolará, y podrías morir. El poder demoníaco es lo que alimenta tu magia, pero no te salva de la imprudencia. Las miradas de todos se posaron en el tembloroso cuerpo de Alex, que aún seguía haciendo flexiones con el peso de 2 discos en su espalda. Sin comentarios, dijo Alex, con gran esfuerzo proveniente de su voz. Ignorando a su imprudente pupilo, Conan levantó un tercer dedo. Como dije antes, no puedes crear un maremoto con una gota de agua, ni levantar un huracán con un simple soplo de viento. Si quieres hacer algo grandioso, necesitas una fuente proporcional a la escala del hechizo. Esa es una limitación clara que incluso el mejor de los hechiceros no puede ignorar. Koneko frunció el ceño y decidió hablar. Así que siempre hay un límite. Exactamente. Debes planificar, anticipar y adaptarte. Tus recursos son tan importantes como tu habilidad. Sin ellos, tu magia se quedará corta, contestó Conan, levantando un cuarto dedo. Entre más poder uses, más difícil será controlarlo. Incluso si tienes una reserva enorme de poder demoníaco, si no puedes manejarlo con precisión, terminarás desatando una catástrofe. La densidad del poder requiere una técnica superior, y es algo que solo puedes lograr. Con entrenamiento, dijo, levantando un quinto dedo. El poder demoníaco no es estático. Puedes expandir tu capacidad con el tiempo y el esfuerzo adecuados. Los grandes hechiceros y demonios se vuelven más poderosos porque entrenan. Nunca pienses que has alcanzado tu límite. Pero, ¿hay un límite en cuánto poder uno puede llegar a aspirar?, preguntó Alex, con grata curiosidad mientras más peso le era dado por parte de una inexpresiva Koneko. Eso depende de cada raza, pero existen raros casos en los que un ser trasciende los límites y rompe la barrera, por ejemplo, el Gran Rojo. Gran Rojo. Concéntrate en lo que tienes encima, mocoso, dijo Nagato, levemente molesto por las preguntas del muchacho, y esto lo expresó colocando más peso de forma abrupta. Y finalmente, la fuerza de Alex no dio para más y se desplomó de cara contra el frío suelo del gimnasio. Conan se detuvo un momento, mirando fijamente al par de muchachos frente a ella, un pesado suspiro salió de su boca en señal de resignación, y levantando un sexto dedo, continuó. Tu concentración es la clave.
El control del poder demoníaco está directamente vinculado a la estabilidad emocional del usuario y su capacidad de gestionar las emociones que alimentan su magia. Cuanto más poder demoníaco se intente liberar, mayor es la carga emocional que debe ser equilibrada. Un desajuste resultará en una corrosión física o mental, ya que el poder descontrolado buscará un medio para escapar, a menudo dañando al usuario en el proceso. Solo aquellos que dominen sus emociones podrán canalizar por completo su poder sin autodestruirse. Alex, aún en el suelo, pudo entender de sobremanera a lo que se refería con eso, ya que, el mayor ejemplo de ello, es la fracción restante de su cuerpo. Como mencioné antes, los elementos tienen ventajas y desventajas naturales. El agua apaga el fuego, el viento desmorona la tierra, pero si eres lo suficientemente talentoso, puedes superar estas limitaciones. Con una técnica avanzada, puedes evaporar el agua con fuego o bloquear el viento con la tierra, continuó, levantando un séptimo dedo. ¿Qué pasa con los que no pueden usar los elementos?, preguntó Asia, mientras curaba levemente a Alex, que aún seguía sin aliento en el suelo. Creyendo que esto sería algo que podría ayudarle. Los que no tienen afinidades elementales tienen una gran desventaja, contestó, levantando un octavo dedo. Pero eso no significa que estén condenados. La clave está en su control preciso y la cantidad de poder demoníaco que pueden reunir. Incluso sin elementos, un hechizo bien calculado puede ser devastador. Es un alivio, susurró Alex, ya reincorporado gracias a Asia. Pero, sin detenerse, Conan levantó un noveno dedo. Los hechizos sin elementos son diferentes. No dependen de iniciadores, pero requieren mucho más control y restricciones. Son poder puro y sin forma, lo que los hace tanto peligrosos como poderosos. Si no los manejas correctamente, puedes destruirte a ti mismo, igual a lo que te pasó. Cuanto más cerca esté un demonio de dominar por completo un hechizo, más alto será el costo de mantenerlo y más difícil será evitar consecuencias imprevistas. Los hechizos perfectos, sin debilidades aparentes ni desventajas, ejercen una presión invisible sobre el cuerpo y el alma del lanzador, exigiendo una parte de su esencia vital para sostenerlos. El uso prolongado de la perfección puede llevar a la pérdida irreversible de capacidades físicas, mentales o incluso de la propia vida. Conan terminó, dejando que sus palabras se asentaran. Los tres alumnos se quedaron en silencio, procesando la información. Era mucho, pero había algo innegable en la lógica de todo esto. Las reglas eran claras, precisas, pero también llenas de posibilidades. Estas son las reglas que gobiernan nuestra magia. Úsalas bien, y tal vez sobrevivan a lo que está por venir. Nagato, observando que Alex había terminado su calentamiento, le indicó que tomara un descanso. Mientras tanto, Conan continuó con la lección, sus palabras claras y metódicas. Ahora que comprenden las reglas básicas de los elementos y el uso del poder demoníaco, vamos a adentrarnos en lo que realmente diferencia a un guerrero común de un maestro en su arte. La comprensión profunda de las reglas no es solo para limitarte, es la base para forjar miles de estrategias e infinidad de usos para la magia, dijo Conan, señalando a un disco cercano que yacía a un lado del campo de entrenamiento. Poco después, hizo un gesto rápido pero controlado con sus finos dedos, y el aire a su alrededor pareció vibrar antes de que una pequeña bala de agua saliera disparada de la punta de sus dedos atravesando el disco de acero. Desde la perspectiva de todos, el pequeño perdigón pareció perforar la piedra como si fuera un proyectil real. El conocimiento, dijo con su tono suave pero autoritario, puede vencer incluso a los entornos más desventajosos. Esta agua, por ejemplo, proviene de vuestro sudor, además de la humedad que fue condensada a partir del vapor en el aire, continuó, levantando su dedo para volver a forjar un nuevo perdigón. Si ustedes logran aprender, observar y aprovechar vuestro alrededor, no habrá limitación clara para sus hechizos. Alex, a pesar del cansancio, observó con admiración. El sistema de magia que había aprendido en tan poco tiempo ahora se sentía inmensamente profundo, un entramado complejo de reglas y excepciones, cada una ofreciendo más posibilidades que restricciones. Nagato se acercó y habló, sus palabras más graves. Pero nunca olvides, Alex, que la verdadera maestría no viene solo del poder, sino de la comprensión de sus límites. Los errores en este mundo se pagan con sangre. Mientras más cerca estés de dominar un hechizo, mayor es el riesgo de perder el control. Conan asintió. Por eso también es importante el entrenamiento físico.
No solo debes ser fuerte de mente, sino de cuerpo. Un guerrero cansado no podrá concentrarse, y la concentración es la base de todo hechizo complejo. Nagato lo miró con seriedad y añadió: vamos a retomar los entrenamientos físicos, pero con una advertencia para todos ustedes: cuanto más fuertes se hagan, mayor será el peso de las decisiones que tomen. Los poderosos no solo llevan más poder, llevan también el peso de la responsabilidad que conlleva. Ustedes no son simples lanzadores de hechizos, curanderos, un simple luchador o un lisiado. Ustedes son armas vivientes, y deben estar preparados para lo que eso significa. La tensión en el aire crecía mientras Conan miraba a sus alumnos, no solo como simples aprendices, sino como seres que podrían convertirse en algo mucho más grande. En cambio, Nagato, con su postura siempre rígida y esa mirada que parecía atravesar cualquier cosa, observaba a Alex mientras éste trataba de levantar las pesas una vez más. «Tómate un descanso, mocoso», dijo Nagato con esa voz autoritaria que no admitía réplicas. Alex asintió, con el cuerpo agradecido por la tregua, mientras Conan, con su calma habitual, se alejaba llevando consigo a una expectante Asia, ansiosa por descubrir el misterio de la magia de curación con papel que había presenciado el día anterior. Koneko, mientras tanto, se había recuperado lo suficiente como para continuar su entrenamiento bajo la estricta supervisión de Nagato. El estilo que Nagato le estaba enseñando se centraba en explotar al máximo su tremenda fuerza bruta, muy distinta a la senda que su otro alumno había emprendido. Alex, por su parte, se alejó en busca de un lugar tranquilo. Sus pensamientos estaban nublados por los recuerdos, explicaciones y ejercicios de la mañana, pero sabía que debía meditar, buscar dentro de sí el poder que apenas había comenzado a rozar. Se sentó en una zona apartada, cerrando los ojos mientras la serenidad lo envolvía. Los recuerdos vagos de la mañana, difusos como niebla, empezaron a disiparse cuando las voces suaves de las musas, que siempre lo acompañaban en su interior, le susurraron melodías tranquilizadoras. Susurros dulces que acariciaban su mente, arrullándolo hasta sumergirlo en la profundidad de su propia conciencia. En la oscuridad mental, Alex vislumbró algo, un vasto lago, profundo y oscuro, lleno de una energía poderosa y temible. Pero este lago no era común, en su quietud residía una fuerza inmensa, la fuerza de su propio poder demoníaco. Se acercó lentamente al borde del lago, atraído por la magnitud de lo que contenía. Podía sentir cómo el agua, densa como la más pura oscuridad líquida, palpitaba al compás de su propio corazón. Pero cuando extendió su mano, cuando trató de tocar el lago, una fuerza repulsiva lo apartó violentamente, sacándolo de su concentración. Sus ojos se abrieron de golpe, el mundo tangible lo recibió de nuevo. Su respiración era irregular, sus fosas nasales percibían un aroma cobrizo, muy conocido para él. Ligeras gotas carmesí recorrían por su piel levemente enfriada por la reciente experiencia. Cuando trató de limpiarse, un ligero ardor recorrió su mano. Era una sensación pulsante y levemente molesta. Levantó el puño y lo miró atentamente. No había ningún cambio visible, pero dentro de él, podía sentir el eco de lo que acababa de experimentar. Una sensación tan vivida de su encuentro con su propia energía. Se alegró por ello, aunque la sensación de haber sido rechazado le dejó una punzada de frustración. No obstante, sabía que ese pequeño momento, ese breve roce con su poder, era un paso hacia adelante. Sin embargo, una leve jaqueca le recordó que aún tenía mucho camino por recorrer. Decidió tomar un respiro antes de continuar, y caminando hacia el pizarrón, donde Conan había trazado las reglas de los elementos y sus derivaciones. Su mirada se detuvo en las conexiones complejas entre el agua, el fuego, la tierra y el viento, así como las combinaciones avanzadas que nacían de la comprensión profunda de esos elementos. Mientras sus ojos recorrían los diagramas, no podía evitar pensar en su propio poder. Si ese lago representaba mi energía, ¿cómo puedo empezar a usarlo? ¿Cuál es el iniciador? Tan siquiera, podría llegar a controlarlo. Alex creyó que la respuesta estaba ahí, entre los trazos y las líneas del pizarrón. Sabía que no sería fácil, que el control del poder demoníaco requería algo más que pura fuerza o voluntad. Necesitaba entendimiento, una conexión íntima con su propia esencia. Recordó las palabras de Conan sobre las reglas de la magia y cómo las emociones también interfieren con el poder.
Con un último vistazo al pizarrón, Alex tomó aire profundamente, tomó asiento en el suelo y cerró los ojos una vez más. El tiempo pasaba rápidamente, pero esta vez, no encontró el vasto lago que antes lo había recibido. En su lugar, solo vio una oscuridad infinita, vacía y opresiva. No había señales de energía ni de vida, solo un abismo interminable que lo rodeaba. El vacío lo desanimó por un instante, como si la ausencia del lago significara un retroceso. Pero rápidamente sacudió esa idea. No, esto es parte del proceso, pensó, cada paso, incluso en el vacío, me lleva más cerca de controlar mi poder. Respiró hondo, levantándose con determinación renovada, y ahora de pie, comenzó a concentrarse, revisando mentalmente cada paso que había aprendido. Visualización de lo que desea. Crear, condensación del poder dentro de él. Creación de un círculo mágico. Invocación de la magia. Lanzamiento del conjuro. Sabía los conceptos, pero dominarlos era otra cosa. La magia era un arte de precisión, y cada paso debía ser ejecutado con exactitud. Primero, visualizó el poder demoníaco fluyendo en su cuerpo, algo que aún sentía distante pero que comenzaba a entender mejor. Lo imaginó acumulándose en su puño derecho, una energía pura y sin elemento, lista para tomar forma. Luego, intentó condensar esa energía, comprimiéndola en una esfera concentrada de poder demoníaco. El siguiente paso era crucial, crear un círculo mágico en su mente, el símbolo que haría de puente entre su voluntad y la realidad. Aún recordaba las palabras de Conan. Tienes que visualizar este círculo no solo como un mero símbolo, sino como una extensión de su propio ser. Sin embargo, cuando intentó manifestar el círculo en su cabeza, su concentración flaqueó. El círculo se desdibujó y el poder que había logrado acumular se dispersó como niebla al viento. Abrió los ojos, sintiendo el fracaso como una bofetada. Un suspiro escapó de sus labios, pero rápidamente apretó su puño. Otra vez, susurró para sí mismo, decidido a no rendirse. Intentó de nuevo, y de nuevo falló. 10 veces lo intentó, y 10 veces fracasó, pero en el 11º intento, algo cambió. Justo cuando parecía que fallaría una vez más, una pequeña llama de poder demoníaco apareció en su puño. Era apenas una chispa, pero ahí estaba, tangible, real. Su corazón latió con fuerza. Por fin, gritó, pero la llama desapareció al más mínimo roce de una brisa. Mierda, dijo, después de un leve silencio. Quiso volver a intentarlo, ansioso por mejorar lo que había logrado, pero un agudo dolor en la cabeza lo detuvo. Era como si su mente, exhausta por los constantes fracasos y la concentración extrema, hubiera alcanzado su límite. Llevó su mano a la frente, incapaz de ignorar el punzante dolor que latía en su cráneo. En ese momento, Conan apareció a su lado, su presencia silenciosa pero reconfortante. Su voz era suave, casi maternal, mientras lo observaba con esa calma imperturbable que siempre la caracterizaba. «Has agotado tu fuerza mental, Alex», dijo con un tono que no admitía réplica. «Es mejor que descanses antes de intentarlo de nuevo. Esforzarte más solo te llevará a cometer más errores». Alex, aún con la respiración entrecortada por el esfuerzo, levantó la vista hacia Conan. «¿Por qué sucede esto?», preguntó, su frustración evidente. «Es lo más básico pero...». Conan inclinó la cabeza ligeramente, como si ya hubiera esperado esa pregunta. «El proceso básico no es simple, aunque lo parezca. Cada intento fallido drena tu energía mental. La concentración, el esfuerzo por visualizar y moldear el poder, todo contribuye a ese agotamiento», dijo, deteniéndose levemente, mientras pensaba en algo fácil de entender. «Es como intentar levantar más peso del que tu cuerpo puede soportar, aunque el objeto sea pequeño, si lo haces muchas veces seguidas, terminas colapsando». Alex asintió lentamente, entendiendo a duras penas la lección. Había llegado a su límite, pero una leve sensación de victoria lo engulló gracias a esa pequeña chispa de poder que había logrado invocar. Después de un par de minutos, su dolor de cabeza menguó lentamente gracias a los papeles de Conan y levantándose despacio, miró el gran reloj en la pared. «Ya son la 1», susurró para sí mismo. Al parecer había pasado mucho más tiempo del que creía, y justo entonces, un rugido silencioso pero claro emanó de su estómago. El hambre, que hasta ese momento había ignorado, lo asaltó de golpe. Conan, con una leve sonrisa en los labios, inclinó la cabeza hacia la puerta. «Será»,
Mejor que te tomes un descanso y comas algo. La magia y el entrenamiento no son posibles con la mente y el cuerpo debilitados. Alex asintió, agradecido por su paciencia. ¿Dónde está, Asia? La mandé a descansar hace poco, ya que le comenzó a doler la cabeza al igual que tú. Con ligero gruñido por parte de Alex sirvió como respuesta, y cuando trató de buscar a sus compañeras, un ruido seco secuestró su atención. Koneko, tómate tu descanso para comer, dijo Nagato, mirando cómo la pequeña niña dejaba caer el peso muerto. Koneko, por su parte, asintió levemente, tomando una botella de agua, con los brazos temblando como si fuera gelatina. Una risa burlona salió de la boca de Nagato al ver el estado de su alumna. Koneko-san, dijo Asia, saliendo detrás de uno de los cuadriláteros y caminando en su ayuda. Curación crepuscular, susurró, activando su Sacred Gear. Poco tiempo después, el cuerpo de Koneko se curó casi en su plenitud. Gracias. No hay de qué, jeje, respondió Asia, llevando una de sus manos detrás de la cabeza ligeramente nerviosa. Bueno, ¿estás mejorando?, dijo Alex, uniéndose a las dos chicas. Sí. Conan-sensei me ha estado enseñando mucho sobre la curación, solo, contestó, antes de bajar la voz a leves susurros, no quiero ser inútil otra vez. ¿Qué dijiste? No, nada. Jeje. La mirada de Koneko se entrecerró levemente ante la interacción de ambos chicos, y con firmeza, tomó la mano de Alex. Vamos a comer. Oh, claro, los bentos están en una bolsa. Mientras Alex, Koneko y Asia tomaban un descanso, el ambiente se llenó de una calma placentera. Las cajas bento que Alex había preparado con cuidado eran perfectas para el momento: arroz, pollo, lechuga, tomate, semillas de ajonjolí y setas. Cada bocado era sencillo, pero estaba pensado para revitalizarlos, un equilibrio adecuado de proteínas y nutrientes después del esfuerzo que habían realizado. En un mundo donde la magia y el poder demoníaco son parte del entrenamiento, a veces lo más básico, como una buena comida, ofrecía el sustento que realmente necesitaban. Asia sonrió tímidamente mientras comía con sus palillos, apreciando el descanso y la tranquilidad del momento, mientras Koneko, siempre de pocas palabras, comía sentada junto al muchacho usando sus palillos para tomar una pequeña bola de arroz. Por otro lado, Alex observaba el entorno mientras terminaba su comida en tiempo récord con la ayuda de su cuchara que parecía bailar en su mano. Ambas chicas, al notarlo, pusieron los ojos en blanco y al unísono hablaron. Nadie te va a robar la comida. Un leve silencio se sirvió sobre el trío, deteniendo de tajo el rápido movimiento de Alex con su cuchara. Es la costumbre. A pocos metros, Nagato y Conan habían decidido no molestarse en preparar nada, optando en su lugar por un sencillo pedido a domicilio. Sus ojos, sin embargo, no se apartaban de sus alumnos, siempre atentos, incluso cuando no era su turno de entrenar. El ejercicio siempre despierta la tripa, dijo Nagato con una sonrisa mientras estiraba los brazos, su mirada penetrante posándose sobre Alex que trataba y no lograba comer lentamente. El tiempo transcurrió rápidamente y el sonido de la batalla emergió una vez más. Bastardo. Juro que esta vez te daré un golpe, vociferó Alex, aún molesto por lo que había pasado hace poco. Ja, eres bienvenido a intentarlo, mocoso. Hace 5 minutos. Oye, mocoso, hoy sentirás lo que realmente soy capaz, dijo Nagato con una sonrisa que prometía agotamiento y dolor. Por su tono de voz, Alex sabía que su maestro no le daría tregua, y que lo llevaría al límite como nunca antes. Por su parte, Koneko también tenía una tarea diferente. La pequeña pero poderosa demonio debía realizar sentadillas con pesas, hacer peso muerto, y trabajar en su flexibilidad. A pesar de lo sencillo que parecía el equipo que estaba usando, Alex notó algo extraño. Koneko, que siempre demostraba una fuerza sobrenatural, ahora estaba sudando, esforzándose más de lo que él habría esperado. Las pesas que usaba no se veían especialmente grandes, pero su expresión, normalmente estoica, delataba un esfuerzo inusual. Alex, curioso, levantó una ceja y miró a Nagato, quien le devolvió una sonrisa, como si ya supiera lo que estaba pensando. ¿Quieres intentarlo?, dijo Nagato, sus ojos chispeando con algo de diversión. Asintiendo sin dudar, se acercó a Koneko y, de manera educada, le pidió la mancuerna que ella estaba usando. A simple vista, parecía una pesa común, tal vez de unos 20 kilos, algo que para él debería ser manejable.
Pero tan pronto como Alex agarró la mancuerna con firmeza, algo cambió. Una fuerza invisible y aplastante envolvió su brazo como si una serpiente se tratara. Antes de que pudiera reaccionar, fue arrastrado hacia el suelo con una violencia inesperada. Su rostro chocó contra el suelo con un golpe sordo, arrancándole una exclamación de sorpresa. ¿Qué demonios?, murmuró Alex, aturdido mientras escuchaba las carcajadas de Nagato resonar en el aire. Nagato se reía con ganas, sus ojos brillaban con diversión pura mientras observaba la escena. Ja ja ja, mocoso, ¿qué pasó? No tan valiente ahora, dijo entre risas, con una voz que parecía regodearse en la situación. Mientras Alex trataba de procesar lo que había pasado, sintió algo pinchando su espalda. Al girar la cabeza, vio a Koneko, quien lo miraba con su habitual expresión en blanco, pero esta vez con una sonrisa apenas perceptible en los labios. Debilucho, murmuró, en su tono tranquilo pero lleno de esa sutil burla que solo Koneko sabía usar. Alex, aún confundido, intentó levantar la mancuerna de nuevo, pero la misma fuerza invisible lo detenía. Entonces, con un brillo pasando por sus ojos, activó su Sacred Gear. El guantelete de cuero se formó de la nada alrededor de su mano, y con gran esfuerzo trató de levantarla. La pesa aún inmóvil hizo que una pequeña vena comience a palpitar en la frente del muchacho, mientras la incansable risa de Nagato no dejaba de sonar. ¿Quién diría que el león de Gremory sería tan débil? Ja ja ja, añadió Nagato, poniendo sal a la herida. Con una ira creciente, Alex comenzó a recitar. En las sombras más putridas de las cloacas. Un dios bastardo en su origen, por todos despreciado. Caído en desgracia, su gloria desvanecida. Entra en el frenesí, su furia desmedida. Los cielos retumban con su grito de dolor. Un eco de venganza, un rugido abrasador. Su mente se nubla, su juicio se extravía. Un berserker desatado, en pura energía. Con fuego en los ojos, y acero en los puños. El dios olvidado recorre los llanos. Destruyendo todo, sin razón ni piedad. Un torbellino de caos, su única verdad. Así ruge el bastardo, en su rabia y furor. Un dios caído, devorado por el horror. Pero en su locura, en su ira inclemente. Resuena el lamento de un alma valiente. Acto 0, Berserker. Una aura opresiva color rojiza cubrió el cuerpo de Alex, que a diferencia de antes, una gran sonrisa tomó el lugar de su mueca llena de frustración. Pero, la pesa permanecía inmóvil como si estuviera fusionada con la tierra misma. Nagato, todavía sonriendo, se acercó, con una expresión juvenil y jovial. Ja ja ja, mocoso, parece que no estás listo para esto aún. ¿Qué pasó? No tan fuerte como pensabas, se burló, mientras se inclinaba hacia él. Alex, con el ceño fruncido, levantó la vista, claramente frustrado. ¿Qué está pasando?, preguntó, sin poder entender por qué una simple mancuerna lo había vencido. Fue Conan, quien, desde un lado, habló con su habitual serenidad, aportando la respuesta que Alex necesitaba. Ese es el concepto de Nagato, Alex. Gravedad, dijo, sus palabras pesando tanto como la misma fuerza que lo mantenía en el suelo. Alex parpadeó un par de veces, sin entender del todo debido a su estado. Pero, rápidamente desactivó su primer acto y rápidamente la lógica detrás de las palabras de Conan lo envolvió. Gravedad, susurró para sí mismo. Nagato se enderezó, aún sonriendo. No te preocupes, mocoso. Esto es solo el principio. Y créeme, lo necesitarás si quieres tener alguna posibilidad de mejorar. Ahora, levántate y prepárate. Esto apenas ha comenzado. En la actualidad, el aire estaba cargado de expectativa. Alex, ahora de pie después de su humillante encuentro con la mancuerna de Nagato, sabía que el verdadero desafío estaba por comenzar. Nagato, aún con su sonrisa en los labios, se colocó frente a él, su postura relajada pero en alerta, como un depredador al acecho. Alex, con el ceño fruncido, flexionó las piernas y levantó su brazo, preparándose para lo que venía. Nagato no hizo ninguna advertencia. No había necesidad de palabras. Sin previo aviso, Alex corrió levemente en dirección a su maestro, sus movimientos tensos y rígidos como si su cuerpo fuera tan denso como un tronco. Pero, el primer golpe fue un puñetazo al costado izquierdo de manos del propio Nagato, uno que Alex apenas logró bloquear a tiempo con su mano, pero antes de que pudiera siquiera reaccionar,
Nagato ya había redirigido su ataque a su pecho, usando el mismo impulso de la defensa de Alex para lanzarlo hacia atrás. Alex trastabilló, sintiendo la fuerza del impacto irradiando por su palma y el calor proveniente del pecho, pero Nagato no dejó tiempo para recuperarse. Su siguiente ataque vino como una serie de golpes rápidos, cada uno fluyendo en el siguiente con una precisión casi elegante. Era como si Nagato fuera agua, fluyendo sin esfuerzo, adaptándose a cada movimiento de Alex, desbordando sus defensas con una facilidad asombrosa. Fluye, mocoso, gruñó Nagato, sus golpes constantes, implacables. El agua nunca se detiene, siempre se adapta. ¿Entiendes? No hay resistencia, solo fluidez. Alex intentó retroceder, su mente trabajando a toda velocidad para seguir el ritmo, pero cada vez que trataba de contraatacar, Nagato lo desviaba con la misma simplicidad con la que el agua rompe una piedra a lo largo de los años. Nagato redirigía cada ataque, usando la propia fuerza de Alex en su contra, un golpe de palma aquí, un giro allá, y Alex se encontraba de nuevo en desventaja, desequilibrado, incapaz de encontrar un punto de apoyo sólido. «Vamos, Alex-san», gritaron con eco y Asia desde un costado, sus tonos de voz se combinaron generando una dulce melodía para los oídos de Alex. Pero, sin dejar oportunidad para el descanso, Nagato lanzó una patada baja, rápida como un rayo. Alex intentó esquivarla, pero la velocidad lo tomó por sorpresa y el golpe conectó en la parte posterior de su pierna, enviándolo al suelo. Antes de que pudiera siquiera levantarse, Nagato ya estaba sobre él, su puño descendiendo como una cascada. Alex intentó levantar su brazo para tan siquiera esperar bloquear, pero la fuerza detrás del golpe hizo que su propio brazo colapsara hacia atrás, y el aire salió de sus pulmones cuando su espalda golpeó el suelo. Nagato se mantuvo sobre él, implacable, pero no con brutalidad, sino con precisión calculada. Cada golpe estaba perfectamente colocado para menguar la resistencia de Alex sin causarle heridas graves. Era un dominio completo de su propio cuerpo, como si él mismo fuera el agua que hablaba. No había desperdicio de movimiento, no había golpes innecesarios. Alex trató de levantarse, jadeando, su cuerpo dolorido, pero Nagato no le dio tiempo. Con un movimiento rápido, lo tomó por el brazo y lo arrojó hacia un costado, haciéndolo rodar por el suelo como un muñeco de trapo. «No pelees contra el agua, mocoso», Nagato se detuvo un momento, mirándolo fijamente. «La rigidez te romperá, aprende a fluir con el combate, usa el impulso, no lo resistas». El muchacho se levantó de nuevo, cojeando ligeramente, pero con determinación en los ojos. «Esto es frustrante», susurró Alex. Cada vez que intentaba atacar, se encontraba enfrentándose no solo a la fuerza física de Nagato, sino a algo más intangible, su filosofía. Nagato era como el agua, implacable y siempre adaptándose. Alex, en cambio, se estaba aferrando demasiado a su propia rigidez, intentando ganar el combate con pura fuerza bruta. Y eso simplemente no funcionaba. «Vamos, mocoso. Te entrené mejor que esto. No seas una roca», Nagato lo provocó, con una sonrisa burlona en el rostro. «Me dijiste que olvide todo. Solo el Muay Thai, idiota», respondió Nagato con una ligera ira burbujeando dentro de él, pero rápidamente se calmó. Alex frunció el ceño, sabiendo que Nagato tenía razón. Cerró los ojos un instante, intentando visualizar lo que le había aprendido el día anterior. El agua no lucha contra lo que se interpone en su camino, lo rodea, lo vence sin resistencia, susurró Alex una vez más, respirando profundamente. Cuando abrió los ojos, había algo diferente en su postura. Aún sentía el dolor en sus extremidades, aún sabía que estaba en desventaja, pero ahora había una claridad en su mente. Nagato lo notó inmediatamente, y por primera vez, su sonrisa desapareció, reemplazada por una mirada de aprobación. «Eso es. Ahora ven». Esta vez, Alex no atacó de inmediato y esperó que su maestro comience. Un leve sentimiento de aprobación salió de la cabeza del maestro cuando lanzó el siguiente golpe. Alex no lo bloqueó con fuerza. En lugar de eso, dejó que la energía del ataque fluyera a través de él, redirigiéndola, usando su propio movimiento para esquivarlo en lugar de resistirlo. Fue un pequeño cambio, casi insignificante, pero suficiente para que Nagato no lograra conectar su golpe de lleno. No bloqueó con rigidez, dejó que cada golpe se deslizara a través de su defensa, aprovechando el flujo, redirigiendo la fuerza.
Aún le faltaba mucho para igualar el nivel de su maestro, pero ahora sabía por dónde comenzar. Bien, mocoso. Muy bien, murmuró Nagato, su tono lleno de aprobación. El agua es imparable porque nunca se resiste. Solo sigue adelante, siempre avanzando. El ambiente era eléctrico, vibrante con la energía del combate. Las chicas, paradas al costado derecho del cuadrilátero, miraban expectantes los avances del muchacho, pero ciertamente, sabían que recién estaba comenzando. Nagato se movía con la fluidez característica de su estilo. Cada movimiento, cada golpe, parecía diseñado para llevar a Alex al límite, forzándolo a adaptarse o a caer. El maestro no retenía nada. Su velocidad aumentaba, sus golpes más contundentes, sus fintas más complejas. Era como un río embravecido, una tormenta de energía que arrastraba a Alex. Nagato se lanzó con un golpe directo al estómago de Alex, que intentó redirigir a tiempo. El aire alrededor de ellos parecía vibrar con la tensión del choque. Él logró desviar el golpe ligeramente, pero el impacto residual aún lo alcanzó, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Sus piernas se sentían pesadas, su brazo derecho temblaba por el esfuerzo. Más rápido, mocoso. El agua no se detiene, gruñó Nagato, lanzando otra ráfaga de golpes, que Alex apenas lograba esquivar. Era brutal. Cada segundo parecía alargar el abismo entre ellos. El muchacho sentía como su resistencia se desmoronaba. Cada golpe que recibía lo debilitaba más. Su mente empezaba a nublarse por el cansancio, pero entonces, algo se encendió en su memoria. Visualiza, condensa, círculo, invoca, lanza. La claridad mental llegó en el instante más oscuro, como un relámpago iluminando su mente. Alex recordó aquel momento en medio de la batalla, cuando había manifestado su poder demoníaco por primera vez. Cerró los ojos por un segundo, bloqueando el ruido de los golpes, las carcajadas de Nagato, la presión que sentía en sus huesos. Visualiza, condensa, círculo, invoca, lanza. Abrió los ojos, y su brazo derecho, el único que tenía para luchar, comenzó a brillar con un leve resplandor etéreo. Sentía el poder demoníaco fluyendo por su cuerpo, reuniéndose en su puño. Nagato notó el cambio de inmediato, pero no dejó de atacar. No, lo presionó más, intentando romper su concentración. Los golpes caían como una cascada sobre Alex, pero ahora él no solo resistía, estaba canalizando. Finalmente, con un grito que resonó por todo el lugar, Alex lanzó un puñetazo hacia Nagato, su puño envuelto en poder demoníaco. Era un golpe lleno de toda su frustración, su fuerza, su deseo de superar los límites. Pero Nagato ya estaba preparado. Con un gesto casi casual, levantó un escudo espectral delante de él, un escudo que brillaba con una energía azulada. El puño de Alex chocó contra el escudo con una fuerza devastadora. El impacto resonó en todo el salón, y por un instante, parecía que Alex había logrado romper la defensa de Nagato. Pero en ese momento, Nagato torció su muñeca ligeramente, realizando un parry perfecto. Y rápidamente, una aura color blanquecina envolvió en instantes el puño de Nagato, el cual estrelló de lleno en el plexo solar del muchacho. El escudo espectral no solo absorbió el golpe, sino que redirigió la energía cinética de regreso hacia Alex, como si el agua hubiera rebotado en una roca y ahora regresara con el doble de fuerza. Alex no tuvo tiempo de reaccionar. Sintió cómo la fuerza lo desequilibraba por completo, haciéndolo retroceder varios metros antes de caer de rodillas, el aire escapando de sus pulmones con violencia. El dolor recorrió su cuerpo, por completo, como si un rayo lo estuviera atravesando. Nagato lo miraba desde arriba, su rostro serio pero sin crueldad. Lo haces bien bajo presión, mocoso. La voz de Nagato era firme, pero había un toque de respeto en ella. Pero eso que acabas de hacer fue solo un instinto, nada controlado. Debes mejorar, porque este tipo de acción te matará en una batalla real. El silencio cayó sobre ellos por unos instantes. Alex, aún jadeando, apretó su puño, sintiendo la lona fría bajo sus dedos. Sabía que Nagato tenía razón. Lo que había hecho, aunque poderoso, era un acto impulsivo, sin control ni verdadera comprensión de su poder. No podía confiar en golpes como ese en una pelea de verdad. Necesitaba más disciplina, más control, más entrenamiento. Nagato se acercó y le tendió una mano para ayudarlo a levantarse. Alex la tomó, aunque con cierta vacilación.
Tienes potencial, mocoso. La voz de Nagato se suavizó ligeramente. Pero la fuerza por sí sola no es suficiente. La verdadera maestría viene del control, no del poder. Aprenderás a fluir como el agua, pero no sin antes comprender tus propios límites. Alex asintió, sin decir una palabra. Sabía que el camino que le esperaba era largo, y este combate solo había sido una pequeña muestra de lo que tendría que enfrentar. Pero también sabía que no estaba dispuesto a rendirse. Aún con el cuerpo dolorido, su mente estaba clara. Visualiza, condensa, círculo, invoca, lanza. El aire aún vibraba con la tensión del combate reciente, pero el día de entrenamiento se acercaba a su fin. Alex, con su cuerpo dolido y agotado, se apoyó contra una de las esquinas del cuadrilátero jadeando. A su lado, Nagato observaba con sus ojos calculadores, evaluando cada detalle, cada pequeña mejora o error. Pero la dureza en su rostro comenzaba a suavizarse, señal de que el entrenamiento había sido suficiente por hoy. Mientras el sol descendía lentamente sobre el horizonte, Conan se acercó, tranquila y serena, con la gracia de alguien que domina cada movimiento que hace. Sus manos se alzaron en un gesto sutil, y una energía suave, casi imperceptible, comenzó a emanar de sus dedos. El aire a su alrededor se tornó más cálido, impregnado de una luz tenue y sanadora. El hechizo de curación de Conan no era ostentoso, pero su poder era innegable. «Es hora de que veas esto de nuevo, Asia», dijo Conan con voz calmada, sus ojos profundos reflejando la sabiduría que solo el tiempo y la experiencia pueden otorgar. «Pero, esta vez, quiero que intentes hacerlo tú primero». Asia se acercó con timidez, pero con determinación en sus ojos. La joven ya había visto a Conan realizar este hechizo antes, pero nunca se había atrevido a intentar algo tan avanzado por sí misma. Sin embargo, sabía que debía aprender, no solo por Alex, sino por todos los que podrían necesitar su ayuda algún día. «Está bien, Asia», dijo Conan con una pequeña sonrisa. «Solo recuerda lo que te enseñé. Siente la energía fluyendo como un río que nutre la tierra a su paso. Visualiza el dolor, condénsalo y transfórmalo en alivio». Asia asintió y cerró los ojos, extendiendo sus manos sobre las heridas y los moretones de Alex. Curación crepuscular. Al principio, no pasó nada. Pero después de unos momentos, una luz suave y cálida comenzó a brotar de sus manos. No era tan fuerte como la de Conan, pero tenía la misma cualidad sanadora, un consuelo que parecía provenir del mismo corazón de Asia. Alex sintió cómo el dolor en su cuerpo disminuía lentamente, como si una corriente cálida lo envolviera, aliviando sus músculos tensos y regenerando su energía agotada. «Muy bien, Asia», murmuró Conan, sus ojos brillando con orgullo. «Continúa practicando y pronto dejarás de sentirte como una carga». Con el entrenamiento finalizado y las energías renovadas, aunque solo en parte, todos comenzaron a prepararse para volver a casa. Alex, Koneko y Asia recogieron sus cosas mientras Conan y Nagato recogían un par de cosas antes de cerrar el gimnasio. Sin embargo, antes de irse, tenían que recoger a una persona más, Naruko. El camino al puesto de ramen fue relativamente corto debido a la cercanía entre lugares. Y al llegar vieron a Naruko, que había estado ayudando a Teuchi con su puesto de ramen. Pero, lejos de encontrar a la pequeña con su característica sonrisa, Naruko los esperaba en la entrada con los brazos cruzados mientras sostenía al pequeño cura, su rostro mostrando una mueca de disgusto fingido. «Uf, qué asco», dijo ella, arrugando la nariz. «Todos ustedes, excepto Asia-chan, apestan a sudor. Ni se les ocurra acercarse». Koneko miró a Naruko con su típica expresión en blanco, mientras Alex, con una sonrisa agotada, simplemente sacudió la cabeza. La broma de Naruko trajo un aire más ligero al grupo, un respiro después de la intensa jornada. «Vamos a casa», dijo Alex, su tono más relajado. «Por cierto, se me olvidó que aquí estaba Kura». Una expresión de incredulidad y ligera decepción se apoderó de los rostros de Naruko y Kura mientras lo miraban con los ojos bien abiertos. «¿Cómo pudiste olvidar a nuestra pequeña Kura? Tonto», dijo Naruko, mientras que la pequeña Kura con sus colas moviéndose solo gruñó igual de enojada. «Bueno vaya, ¿este es tu familiar, Alex-san?», preguntó Asia, emocionada por la vista frente a ella. Gracia mencionó, «Antes que tenías uno pero», comenzó a hablar con Eko, «no creí que fuera tan lindo». «Hola,
muchacho, saludó Teuchi sacando a Alex de la situación. Oh, muchas gracias por cuidar de Naruko hoy también. Jo, la pequeña me ayuda mucho en mi local. Y también me da ramen gratis, interrumpió la pequeña niña claramente emocionada. Las despedidas se alargaron por unos momentos más, antes de que comiencen a caminar de vuelta a su casa. La caminata de regreso fue tranquila. El cielo nocturno comenzaba a desplegarse sobre ellos y las estrellas brillaban en lo alto, como vigilantes de su andar. El agotamiento se asentaba profundamente en los músculos de Alex, pero una sensación de logro lo mantenía firme. Había aprendido algo hoy, algo que sabía que lo haría más fuerte a medida que continuara su viaje. Cuando llegaron a casa, las chicas no tardaron en dirigirse a las duchas, dejando a Alex en la cocina, de pie frente a la encimera. Apenas podía sostenerse, pero su deber como cocinero del grupo lo mantenía en pie. Con movimientos lentos pero precisos, comenzó a preparar la cena, cortando verduras y sazonando la carne mientras escuchaba el murmullo distante de las chicas en el baño, sus risas y charlas despreocupadas contrastando con el silencio de la cocina. El aroma de la comida llenaba poco a poco la casa, envolviendo el lugar con un calor reconfortante, mientras Alex se concentraba en los pequeños detalles de la preparación. Cada corte, cada movimiento, era un recordatorio de su dedicación no solo a mejorar en combate, sino también a cuidar de quienes lo rodeaban. Finalmente, cuando la comida estuvo lista, Alex dejó escapar un suspiro profundo. Se apoyó brevemente contra la encimera, mirando por la ventana hacia la oscuridad de la noche. El día había sido largo y duro, pero también había sido un paso más en su camino, un escalón más hacia la maestría, hacia el control total de su poder. Continuará. Gracias por oír, mañana traigo más, buena suerte en vuestro día, bye.